Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 6. Hoy queremos estudiar en nuestro curso bíblico el versículo 6. Al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Uzá alargó la mano hacia el arca de Dios y la sujetó. Eso es lo que encontramos, queridos amigos, aquí en este capítulo 6, versículo 6 también. Recordemos nuestro contexto histórico. Estamos estudiando lo que el versículo 1 hasta los versículos 1 hasta el 11 nos quieren indicar, que es el intento, dice, de David de llevar el arca de la alianza hasta la ciudad de Jerusalén. Quiere ponerlo como centro. O sea, hay una intencionalidad, decíamos, en nuestro estudio muy importante, muy interesante. Pero después nos estamos dando cuenta que lo liturguei, de ahí viene la palabra liturgia, todo lo que aquí te está demostrando a través de esto, el autor sagrado nos quiere enseñar algo muy interesante. Porque de por sí la palabra liturguei, liturgia, quiere decir cosas del pueblo. Es decir, el encarnarse. Y utiliza muchas terminologías muy lindas, porque Gibeá es una colina. Bajar desde Gibeá, de la casa de Abinadab, Gibeá, llevarlo, o sea, bajar a la llanura, arriba, abajo. Entonces, arriba es siempre el lugar de los dioses, las colinas, las montañas, Jaar o Gibeá, colina. Bueno, lo importante es que tenemos que encarnarnos, quiere decir bajar, vamos a la llanura. ¿Y qué lleva? De yo que ir a Pebe la de que tenés que estar metido. Bueno, son elementos interesantes que nos hacen reflexionar, queridos amigos, en esta teología tan profunda de la Biblia. Vamos a mirar este contexto histórico entonces de la que estamos hablando. Ahora, tenemos que ubicarnos, la era de Nacón. Aquí aparece entonces Garren Nacón o Goren Nacón. Es una zona de trilla abierta donde se solía realizar tareas agrícolas. Y de esto nos está hablando. Incluso nosotros podemos ubicarlo hoy, o sea, ¿dónde queda ese lugar geográficamente? La tierra está siempre presente, ¿verdad? Entonces pueden haber cambios, transformaciones en nuestro mundo, en nuestra sociedad, pero la tierra permanece allí siempre. Y este lugar se ubica entre Baala, que es el Kiriat Yarim, y Jerusalén. Y justamente, queridos amigos, yo viví ahí 10 años en Jerusalén, por lo tanto, con el lugar con llevan muy veces las a Peruvira. ¿Cuántas veces, verdad? Entre Kiriat Yarim, ahora está hermosísima también. Hay una iglesia ahí donde están las hermanas. Y bueno, ahí tienen incluso una torre hermosísima. Y allá en la punta de la torre está
el arca de la alianza, y sobre esa arca de la alianza está la imagen de la Virgen. Bueno, todos estos son elementos tan interesantes que tenemos que estudiar y conocer un poco. Bueno, vamos directamente a la parte que decíamos del contexto histórico, porque Gorenacón es una zona de trilla, es una zona abierta donde se solían realizar estas tareas agrícolas. Ahora, cuando te habla de esta liturgia liturgué en tránsito, es decir, que va pasando, el arca estaba siendo trasladada primero de una manera incorrecta, porque estaba yendo, dice, en un carro al estilo filisteo. Bueno, eso ya te va haciendo entender enseguida, ¿verdad? Entonces, el autor sagrado transmite de esta manera, el lector entiende muy bien, y después también, dentro de las explicaciones que ellos daban en sus reuniones, el halaká, ¿verdad? O sea, las explicaciones, las reflexiones, ciertamente, que iban reflexionando sobre esto que nosotros estamos también hoy reflexionando, en un carro nuevo. Y además estaba siendo llevado no por los levitas, como ordena el libro de los números, la Torá, capítulo 4, versículo 5, y también el Deuteronomio, capítulo 10, versículo 8. El juicio que caerá, por lo tanto, sobre Uzá, aquí nosotros nos encontramos, y dice que al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Uzá alargó la mano hacia el arca de Dios y la sujetó. Vendrá enseguida el versículo 7. Por ahora vamos a estudiar el 6, pero es una gran catástrofe la que está sucediendo, porque no era la forma como tendrían que ellos trasladar el arca de la alianza. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Somos la iglesia fundada por Cristo, la iglesia que abre sus puertas, la iglesia que tiene pasión. Llamados desde el bautismo a ser testimonio viviente de aquel que su vida entregó. E nosso canto suba até o céu como incessantemente ao nosso Deus. Ele nos escuta e nos acompanha en este camino a la eternidad. Somos irmãos de muitas nações, unidos sobre uma fé que vive e transmite amor. Somos un pueblo que marcha unido, que lucha por una esperanza, que cree y confía en Dios. Y nuestro canto sube hacia el cielo como
We are one faith. We are one family. We are one church. We are the bride. We are one faith. We are one family. We are one church. We are the bride. É pela fé que recebemos. We are one family. Nossa alegria We are one vem church. do Senhor. We are the bride. É pela fé que recebemos. We are one family. Nossa alegria We are the vem church. do Senhor. We are the bride. Y nuestro canto sube hacia el cielo como incienso ardiente a nuestro Señor. Él escucha y nos acompaña en este camino para a eternidade. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. By the water there on the shore, facing the sunrise, watching the burning coals. A simple question. Simon, son of Jonah, you love me more than these. I know that you are honest. Tell me if you will love me. Oh, Lord, you know everything and you know that I love you. You know well that I am sincere, although I know that it is still very little. Feed my lambs, lead them, lion. From today you will be a shepherd. You will lead my paths and guide all the people to the Lord's fold with truth and love. Strengthen your brothers. Take the keys in your hands. Master Advocate for the second time looks at him and asks Simon's heart with unction if he still loves him. Oh, Lord, you know everything and you know that I love you. You know well that I am sincere, although I know that it is still very little. You will be a shepherd of shepherds. Take good care of my sheep, feed them and advise them, and Peter will be your name. Feed my lambs, lead them, lion. From today you will be a shepherd. You will guide me on my paths and lead all the people into the fold of the Lord. With truth and with love. You strengthen your brothers. Hold the keys in your hands. Be a teacher, a defender. But the third time Jesus asks me, do you want me to? Oh, lady, if you hurt me, I tell you simply. Oh, Lord, you search me out.
You know my thoughts, and from the womb you anticipate my thoughts. You know my heart. You know well that I love you, for all my feelings are clear to you, my Lord. Feed my lambs, led them, lion. From today you will be a shepherd. You will guide me on my paths and lead all the people into the fold of the Lord with truth and with love. You strengthen your brothers and the keys in your hands. Teacher and defender. Oh. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandillara Ñe'e. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. La mejor manera como te puedo explicar lo que es la Biblia, conoces lo que es un electrodoméstico, ahí tenemos las instrucciones para que vos puedas utilizar este nuevo aparato. Nosotros entendemos mejor con Google, ¿verdad? Porque buscamos en la Biblia entonces todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué cosa? Para ser felices. Ve a la iponágina. Y detrás de eso tenemos que ir. Pero con la Biblia nosotros encontramos como el GPS que indica nuestro camino. Cuando nosotros necesitamos hacer este camino de felicidad, abramos la Biblia, preguntemos a la palabra de Dios qué nos está diciendo. Y en ese camino llegaremos sí o sí a la felicidad. Acercarse a la Biblia es muy fácil y es muy lindo al mismo tiempo. Pero recuerden que es como ese bebé que está comenzando a comer. Hay que darle el purecito, no se olviden de eso. Para eso nosotros les invitamos a través de Ñandillara Ñe'e. Contáctenos sobre todo en las redes sociales, ahí estamos todos nosotros. Incluso escríbanos siempre. Y nosotros vamos a acercarnos, le vamos a llamar y vamos a formar un círculo donde podamos juntos hacer este proceso en el aprendizaje de la Biblia, que es tan lindo y tan fácil. Y una opción más también te damos, acercarte a tu propia parroquia y ahí también, donde puedan hacer ese círculo bíblico y así puedan aprender, conocer y caminar juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Te cuento la historia de Zaqueo. Es él el que da ese primer paso de buscar a Jesús, de ver a Jesús. Entonces, el que era bajito al final sube a un árbol porque quiere verdaderamente encontrarse con Jesús. Pero es allí donde Jesús ahora le ve y gracias a eso después se va a su casa. Y cuando se encuentra con Jesús, cuando ojeamos y encontramos a este Cristo en nuestra vida, es ahí donde se da el cambio. Zaqueo entonces es para cada uno de nosotros ese cambio de vida. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Hablamos del 6º capítulo del 2º libro de Samuel y estamos en el versículo 6. Al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Uzá alargó la mano hacia el arca de Dios y la sujetó. Solamente para ubicarnos mejor, porque el 6 y el 7 van muy unidos. Entonces Yahvé se irritó con Uzá. Dios lo hirió en el acto por lo que hizo y murió allí junto al arca de Dios. Queridos amigos, esto es simplemente adelanto un poco de ese versículo 7 que vamos a estudiar.
en el próximo estudio bíblico, ¿verdad? Pero para darnos cuenta todo el conjunto de todo lo que está sucediendo aquí. Decíamos como título general, es un intento de David de llevar el arca de la alianza a Jerusalén. Quiere la bendición y la presencia, la centralidad de Dios también en su gobierno. Porque para poder gobernar bien necesitamos la presencia de Dios. Lleva. ¿Quién soy yo y quién es el que gobierna? Recordemos que estamos con los libros históricos. Y los libros históricos, como teología esencial, característica fundamental, es que Dios es quien dirige la historia. Entonces, aquí, por ejemplo, hay errores y eso es lo que se quiere ir acentuando continuamente, errores que tenemos dentro de esta liturgia, es decir, una liturgia en tránsito, le decimos. El arca estaba siendo trasladada de manera incorrecta. El juicio que caerá entonces sobre Uzá, y hemos adelantado un poco el versículo 7, no es entonces un juicio arbitrario, sino que ya hay una falta acumulada de reverencia y fidelidad ritual. Recordemos que en el fondo, en el trasfondo, ¿qué es lo que le hace escribir aquí al autor sagrado la Biblia? Cuando la iglesia, es decir, esa comunidad israelita comienza a reunirse y a escribir esto, piensa muy bien que estas son las consecuencias de una falta, dice, ya acumulada de reverencia hacia Dios. Que venían de ya, y sobre todo de fidelidad ritual. O tenemos un dedito de cerebro, o si no la upeshite bebe la aña, y entonces hacemos que un país se destruya. O sea, cuando te está diciendo falta acumulada de reverencia y falta acumulada de fidelidad a Dios, es lo que entonces nos sucede también a todos nosotros, es decir, a la humanidad, al hombre. Porque somos tan malos entonces, si es que tenemos cerebro y decimos que somos los nambreo y cuapa hoy, entonces bueno, está bien, y cuapa, tenés gran cerebro y gracias a Dios porque Dios te regaló eso, ¿verdad? Inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar, pero mi otro entonces faltan de él. Y entonces aquí, queridos amigos, una falta acumulada de reverencia hacia Dios. Naña penabe veñan de yaraje, naña genduse veñan de yaraje y añandé, yayapola añandé yayaposea, que le coma michi a todos los demás, va a ser lamboriajú, va a ser, porque no tendría que existir la pobreza entre nosotros, queridos hermanos. Queridos amigos, lo que justamente el Papa Benedicto de feliz memoria nos decía es muy interesante porque él hablaba mucho de la relatividad. Todo es relativo, cada uno ya posea. Sin embargo, necesitamos poner las bases firmes, fundamentales, esenciales. Ahora, con la Biblia, la primera pregunta, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Y en la medida en que nosotros entendemos quién es el hombre, vamos a poder después concentrarnos, vamos a poder ponernos, entre comillas, vamos a decir, conocer quién es el hombre y desde ahí poner los pilotes esenciales y fundamentales. Cualquier ingeniero civil te puede enseñar y te puede decir, para levantar un edificio, entonces, o calcula, ella vamos a ese edificio para poder levantarlo. Porque si no, si uno no pone las bases esenciales y fundamentales de la vida, de la humanidad del hombre, entonces ya construir sobre arena. Y al construir sobre arena, eso después cae, se desmorona, queridos amigos. Entonces ya que todo lo que significa también para nosotros la liturgia, que no es simplemente la liturgia que vamos ahí, estamos viendo, hacer esto, hacer aquello, es una partecita de lo que nos ayuda a llevar adelante un rito, ¿verdad? Litúrgico, pero aquí estamos hablando de la propia vida. Entonces, este juicio que caerá sobre Uzá no es arbitrario, ¿verdad? No es arbitrario. ¿Por qué? Y porque las bases que estaban construyendo aquí dentro de algo que no les correspondía, ellos quieren construir
renovar, pero están haciendo desde cosas que no corresponden absolutamente. Entonces hay una falta, decíamos, una falta acumulada de reverencia y fidelidad ritual. Fidelidad a Dios. Upealao por Heisea y Nañande. Upealao Nañande porque sea en síntesis la autor sagrado. Hey, Bonañande. Ustedes son unos grandes infieles porque anda pellapuela, pellapona. Así como Dios les manda dentro de su misma humanidad. Y no son cosas fuera de nuestra realidad, queridos amigos. Porque la reflexión teológica, la reflexión teológica refleja siempre el camino de realización y felicidad del hombre. Oigo a alguno entonces y no, eso no me hace feliz, eso que esto, que aquello. Pero no es, porque en realidad la ley o las normas no te ayudan a ser feliz, o como comunidad a ser felices, sino que nosotros estamos queriendo transgredir las leyes, salir de eso. Por ejemplo, yo me quiero enriquecer y entonces hago cualquier cosa para enriquecer, me voy y le robo o le mato a alguien. Entonces quiere decir que yo salí directamente de la ley. ¿Eso a mí me hace feliz? Y bueno, porque soy rico, pero le maté a alguien, destruí la sociedad, destruí muchas cosas. ¿Entendés? Aupéate con las diciendas de Inagoaz. Descubrir, saber cuál es el camino verdaderamente de esa fidelidad a Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy, en este lunes 12 de mayo, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro a través de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11 del 1 al 18. Los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes de origen judío lo interpelaron diciéndole: ¿cómo entraste en la casa de gente no judía y comiste con ellos? Pedro comenzó a contarles detalladamente lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope cuando caí en éxtasis y tuve una visión. Vi que bajaba del cielo algo parecido a un gran mantel sostenido de sus 4 puntas que vino hasta mí. Lo miré atentamente y vi que había en él cuadrúpedos, animales salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que me dijo: vamos, Pedro, mata y come. De ninguna manera, Señor, respondí, yo nunca he comido nada manchado ni impuro. Por segunda vez oí la voz del cielo que me dijo: no consideres manchado lo que Dios purificó. Queridos amigos, y así continúa esta palabra de Dios. Nada hay impuro en realidad de todo lo que fue creado por Dios. Siempre está en beneficio del hombre, siempre está en beneficio nuestro. Pero para eso tenemos que entenderlo. Entonces, hoy cual casea qué es lo puro y qué es lo impuro. En realidad Jesús también hablará de esto cuando nos dice que lo impuro es aquello que sale desde adentro, del corazón, del pensamiento del hombre. Génesis capítulo 6 también nos habla en el versículo 5 cuando dice que Dios miró
la tierra al hombre y vio que todo su pensamiento, todo lo que salía, dice, desde adentro, era simplemente maldad. Peñandeña maquinágina. Quiere decir que eso sale desde adentro, queridos amigos. Con esto, Pedro, con esta visión, hoy ya caseñan de Inamombeusseñan de la iglesia, que Dios pone todo al servicio nuestro, pero que todo lo que al final de cuentas nosotros estamos haciendo, entre comillas, digamos, de impuro, es aquello que nosotros cometemos de nuestro corazón, de nuestra maldad, y no de aquello que Dios nos ha dado, que todo es verdaderamente para beneficio del hombre, todo es puro. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Cuando te sientas deprimido al borde del abismo, cierra los ojos y piensa que yo siempre estaré allí. Y cuando la tristeza invada a tu corazón, mira hacia el cielo y recuerda que yo siempre estaré allí. Y cuando quieras llorar, no tengas miedo a sentir. Toma mi mano que yo siempre estaré allí, sonriendo por ti y llorando por ti, recorriendo el camino que decides seguir. Y aunque no puedas verme, yo siempre estaré allí, como en aquella tarde, muriendo en esa cruz y hoy viviendo en ti. Cuando el dolor quiera meterse a golpes en tu vida, cierra los ojos y piensa que yo siempre estaré allí. También cuando en tu corazón no quepa la alegría, mira hacia el cielo y recuerda que yo siempre estaré allí. Y cuando quieras llorar, no tengas miedo a sentir. Toma mi mano que yo siempre estaré allí, sonriendo por ti y llorando por ti, recorriendo el camino que decides seguir. Y aunque no puedas verme, yo siempre estaré allí, como en aquella tarde, muriendo en esa cruz y hoy viviendo en ti, para ser tu salvación, para ser tu luz, tu paz, la fuerza del alma cuando quieras callar. Quien te guía tras el sol, quien escribe en tu renglón, sonriendo por ti y llorando por ti, recorriendo el camino que decides seguir. Y
aunque no puedas verme, yo siempre estaré allí, como en aquella tarde, muriendo en esa cruz, oh, sonriendo por ti y llorando por ti, recorriendo el camino que decides seguir. Y aunque no puedas verme, yo siempre estaré allí, como en aquella tarde, muriendo en esa cruz. Y hoy viviendo en ti. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con Ñandincharañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 6, el versículo 6 también del segundo libro de Samuel. ¿Qué nos dice, queridos amigos, esta palabra de Dios en el día? Al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Uzá alargó la mano hacia el arca de Dios y la sujetó. O sea, tiene una buena intencionalidad también. Pero ahora vamos a ver, en el versículo 7 ya hemos adelantado algo, a pesar de que tal vez su intencionalidad es una cosa buena, pero decíamos anteriormente que había ya una manera incorrecta de llevar adelante esta liturgia del Arca de la Alianza, de trasladarla desde Kiriat Yarim hacia Jerusalén. Vamos a mirar un poco aquí el Goren Nacón. Nacón significa establecido, firme. Establecido, firme. Habemos notas y na lleva Uzá. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros no vivimos, no hacemos aquello que está establecido, pero no establecido simplemente por un capricho ya de Dios, sino que lo establecido de tu naturaleza. Si alguien viene y pum, pum, pum te dispara, está establecido, entre comillas, que tu naturaleza remanota. Te dispara 3 tiros en la cabeza. A ver, va boicotando ahí. Remanota. Porque esa es la naturaleza. Me voy y me corto aquí, corto la mano. ¿Qué está establecido? Que después voy a agarrar y hago así, etcétera, y pongo y todo tranquilo. No. Porque estamos establecidos dentro de una ley. Opea con la ñandé, la ñantendé, opea con la Biblia, la oesha casea ñandé. La yei purú, la ñandé, acá para eso la inteligencia, para discernir, entender, saber quiénes somos, quién es el hombre, qué es lo establecido por Dios. Claro, si yo vengo a hacer aquí virorei, evidentemente que eso que está establecido se va a destruir, vamos a destruir. La sea pues no la se oye, ande que igual a poner la areño jata de carumoy. Eso está establecido. Si le doy una patada a algo, por la ley de la física, etcétera, etcétera, y será mi pata. Bueno, pongan ustedes la lista que quieran. Yo pienso que todos entendemos esto, ¿verdad? Y justamente la palabra Nacón, y por eso te dice aquí, te pone el mismo nombre, es Goren, o Goren, ¿verdad? Del Goren Nacón. Goren Nacón. Segolado, por eso que el acento siempre está al comienzo, segolado, Goren. Entonces, aquí nosotros entendemos que quiere decir algo establecido. En este lugar establecido, firme.
Entonces hay una manera irónica de decirnos que este lugar firme, este lugar que es fuerte, que es los cimientos, que está en el bloque anterior, es un lugar donde el carro no puede tambalear. Pero en este lugar firme, Goren Nakon, sin embargo, el carro tambalea. Jamás el carro, a la carro goñandejina. Nuestra historia, nuestra sociedad, estamos tambaleando. Mi familia, mi iglesia, estamos tambaleando. Jamás porque la yapona. Es ese mismo juicio de Dios que cae sobre nosotros, pero por la misma naturaleza, como te dije, ¿verdad? La naturaleza responde a la naturaleza, a la creación de Dios. Y nosotros ya somos suficientemente inteligentes. Si yo le robo al pueblo, si yo le robo a la gente, si yo hago transada, transfugiada, baila yapoa, na bebina, goren nakon, peala yapoina. Es una ironía, porque en lugar de darle firmeza a lo que estoy haciendo, estoy tambaleando a toda la sociedad. Estoy tambaleando a toda la sociedad. Si yo le quito remedios a un hospital porque yo me como la plata, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Goren nakon, ereshube, nakon. Firmeza, establecido, o sea, remgaígina, todo lo que por la ley misma de la inteligencia del que tiene un poquitito de cerebro, se va a dar cuenta que está destruyendo. Y eso es lo que nosotros, queridos amigos, le llamamos el pecado. Porque reikuaponaina la pea, goren nakon. Entonces en Beitajande, hareyapoyega. Entonces dejas a una sociedad tambaleando. Se dan cuenta la gran contradicción y por eso es una ironía que nosotros encontramos aquí. Con esto se subraya, queridos amigos, que no basta la apariencia de estabilidad externa si no hay fidelidad interna. Pues estaba en la política que vaya por Betecán de ella, haya por Urra. ¡Qué bárbaro! Aquí estamos, pero impresionantemente. Ya por todos los medios de comunicación, yo creo, pero ya porque en el fondo, detrás hacemos, por eso dice, no hay fidelidad interna. No hay fidelidad interna. Y entonces hay una apariencia de estabilidad. Fíjense, esto parece, estos son luego libros políticos. Estos son para los políticos. Ya dijimos ya varias veces. A repetir, que esta es la política, esta es la forma como Dios te hace entender tu vida y el camino para llevar adelante una sociedad. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tras la muerte de su padre, Pancracio, y su tío Dionisio, que se hizo cargo de él, se instalaron en Roma por la época en la que el emperador Diocleciano mantenía una feroz persecución contra los cristianos y sacrificarlos era un deporte que disfrutaba la muchedumbre. Pero paradójicamente, mientras más creyentes morían por amor a Jesús, mayor era el número de conversiones. Profundamente impresionados por la entereza y el estoicismo con la que los condenados a muerte proclamaban camino del suplicio, a Jesús resucitado, como el único Dios verdadero, Pancracio y su tío Dionisio se sintieron atraídos por ese imán. Y dado que uno de sus criados se confesaba abiertamente como su seguidor, empezaron a escucharlo. Y a petición de ellos, el esclavo los llevó a la casa en donde se escondía el Papa Cornelio, quien los conmovió con el mensaje de la salvación. Al cabo de unos días, fueron bautizados. Renunciaron a sus bienes y los entregaron para ser repartidos entre los pobres. Pancracio, nacido en Frigia, en el Asia Menor,
en el año 290, hijo de un alto dignatario del imperio y amigo personal del emperador, quedó huérfano a los 7 años. Su único pariente, el tío Dionisio, un hombre mesurado, recto y que amaba entrañablemente a su sobrino, se convirtió entonces en su albacea, tutor y segundo padre. Preocupado por su educación, lo puso en manos de los mejores preceptores romanos, pero luego de conocer a Jesucristo, el ansia espiritual de Pancracio se impuso y en adelante solo tenía tiempo para orar, ayunar y proclamar a voz en cuello que era cristiano. Claro que Dionisio no se le quedó a la saga. Con su sobrino paseaba por las calles alabando a Dios y pronto fue capturado, pero como se negó a abjurar de su fe, sin miramientos fue ejecutado. Entonces Pancracio se quedó solo, pero no por ello se arredró. Al contrario, con más convicción y vehemencia, invitaba a los romanos a que se convirtieran a la fe verdadera. Como todo este alboroto llegó a oídos de Diocleciano, el emperador, enfurecido porque se trataba del hijo de un amigo suyo, hizo que lo llevaran a su presencia y, suavizando su carácter, le prometió en principio honores, riquezas y hasta le propuso que pagaría su educación y lo nombraría tribuno a tan temprana edad, lo cual era muy inusual. Pero Pancracio se negó en redondo. En vista de que el muchacho no daba su brazo a torcer, quiso escarmentarlo, recluyéndolo varios días en una mazmorra, pero ni por eso se quebró su voluntad. Agotada su paciencia, Diocleciano lo condenó a muerte. Mientras lo conducían a la vía Aurelia, en donde debía llevarse a cabo la ejecución, Pancracio cantaba alabanzas y proclamaba a Jesucristo como el único Dios verdadero. Con alegría y decisión, sin esperar la orden, puso su cabeza sobre el tronco y fue decapitado el 12 de mayo del año 304, cuando apenas contaba 14 años. Su cuerpo, que debía ser devorado por los perros según la sentencia del tirano, fue recogido al amparo de la noche por Octavila, una noble dama romana que lo enterró piadosamente. Alrededor de su tumba empezaron a registrarse milagros a granel y por eso sobre ella se levantó una hermosa iglesia en la que aún hoy es venerado, aunque sus restos hayan desaparecido. Por eso hoy, 12 de mayo, día de su festividad, pidámosle a San Pancracio que no nos deje arredrar en el momento de defender nuestra fe. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decir
hasta el final. Duerme en su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Hazme serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida en tus manos, sobre mis inseguridades y mis miedos. Y para no hacer mi querer sino el tuyo, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñandiyarañe y Antiguo Testamento. Aquí tenemos ciertamente lo que nos dice en el versículo 6, lo que sucede al llegar a la era de Nacón. Ya dijimos Nacón, que es una ironía aquí, que tiene que ser establecerse. Los bueyes tropezaron y ahí entonces tambalean, dijo, Atamacato estela de arca de la alianza. Los bueyes se tropiezan y Usa alargó la mano hacia el arca de Dios y la sujetó. Poco es. Aquí, queridos amigos, hay una palabra importante también que queremos mirar, el sentido de Baishlach, extender la mano. Baishlach es un verbo que implica una acción directa, queridos amigos. Y en este caso, el vav, Baishlach, quiere decir entonces el extender la mano en una acción directa y decidida. En Yokota, vea por no que va. Aquí entonces Usa está actuando sin ninguna vacilación. O sea que él enseguida, ¿verdad?, reacciona. Pero, aquí va el autor sagrado. Porque vos quién sos, ¿verdad? Vos quién sos. ¿Quién te ha nombrado juez? ¿Quién te ha nombrado a ti juez
para que hagas eso. Él, imagínense, tocar el arca de la alianza. Estas son simbologías profundas para llegar a una teología. No hay oración, no hay consulta, no hay un temor reverencial hacia Dios, sino que hay lo que se le llama aquí el impulso solitario. Señor, a veces la igual, a veces la yapotaín, a veces no se interesa, ya va a ver. Entonces, se dan cuenta, queridos amigos, es una teología muy interesante, porque nosotros decíamos, no, pues ya poponáneo, pues no, que ave, arca, llevo tambaleado, ave. Pero te va mostrando todo el camino de esa seguridad que vos pensás, vos pensás que todo es seguro porque en dere ya pues no, la sea ya pues, a la balea. Entonces, yo voy a sostener. Por eso decíamos que no hay vacilación. Muy bien, no hay vacilación en usar. Es una acción directa. Y entonces, por eso recordamos de nuevo hacia quién Él está extendiendo la mano y está queriendo sostener. Es el arca, que no es un símbolo vacío. No es un símbolo vacío. Es como decir, yo le voy a sostener a Dios. Llegó ángel. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Este es Usa. El anteriormente, ¿se acuerdan? En el versículo 4 decíamos que Agió iba delante del arca. Estos son los dos hijos de Abinadab. ¿Acuerdan? La Nambreo y lleva. Oñemo en donde hasta el arca. Y ahora este otro sigue como diciendo, a sostener. Yo le voy a sostener al arca. Imagínense. Y sin embargo, queridos amigos, aquí nos está queriendo demostrar que esa no es la forma reverencial. Este es un símbolo de Dios. No es un símbolo vacío, es el arca de la alianza. Cuando nosotros leemos también la definición y dice Kabod Adonai, Kabod, el peso de Dios, la presencia real de Dios, Kabod. Ya en de hebreo, Kabod. Ambas dice Kabod, que es el peso, la fuerza de Dios. ¿Quién soy yo? Lo que es lo trascendente, lo máximo, lo mayor. Entonces, a esta peña de ella va o ya potaina las cosas. Taikoshelas en Duana Shema Israel. Adonai, Ejad Adonai, uno solo es Dios, hay que escucharle al Señor. Anila ella, pues ella, de acame. Entonces, queridos hermanos, yo digo, qué triste, ¿verdad? Porque muchas veces cosas tan sencillas, porque esto que estamos diciendo que no es cosa de otro mundo. Cuando hay algo, se imitaron a como música se imita y se cogen en tu pama, se rucha, abuelo, viejo, ay, pama, güey. El temor de Dios, el respeto a Dios, el valorar a Dios, el no tocar las cosas ajenas. Ya repetí, lleguen a pedir mandamientos, Pepe con Ibama. Pero sin embargo, nosotros nos estamos haciendo aquí como USA, que somos nosotros, los que vamos a detener y vamos a hacer. Es un Dios que tambalea, pero tambalea justamente por nuestros pecados, ¿verdad? Tambalea. Esto que decíamos que era el nacón, la seguridad. Sin embargo, ahora se vuelve una cosa tan irrisoria. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Y toda Jinacoa lleva, pero ciertamente que necesitamos conocer más, seguir leyendo más y entender cuál es este kabod, esta fuerza de Dios que tiene que entrar en nuestra sociedad, tiene que entrar en nuestra forma de pensar y de actuar. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.